Bueno, muy bien. Continuamos entonces con la presentación sobre la teoría sociohistórica de Vygotsky. Decíamos en el video anterior que Vygotsky proponía que los procesos psicológicos superiores tienen una naturaleza social, o sea que surgen y se desarrollan a partir del contacto con los otros. Y en ese sentido, y para explicar esto, Vygotsky propone el concepto de internalización, ¿sí? Y lo que va a proponer es la ley genética general del desarrollo cultural o la ley de doble formación de los procesos psicológicos superiores, parece un nombre muy raro, pero es algo bastante sencillo. Y él va a decir, bueno, eh, ¿cómo se producen estos procesos psicológicos superiores que vimos que tenían todas estas características? Bueno, va a decir, cualquier función en el desarrollo cultural del niño, y me atrevería a decir del adulto también, digamos, del ser humano, aparece dos veces, primero en el plano social y luego en el plano psicológico. Entonces él, cuando habla de esta ley de doble formación de los procesos psicológicos superiores, ¿por qué doble formación? ¿Por qué? Porque primero esa función o ese proceso aparece de manera interpersonal, o sea, en el plano social, en contacto con otros, y luego se internaliza y sucede en el plano psicológico, en el plano intrapersonal, ¿sí? Entonces, cuando él habla del proceso de internalización, habla del proceso de reconstrucción interna de una operación externa, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo que él da, que es el ejemplo del gesto indicativo. Entonces dice, hay un momento en que un bebé o una bebé quiere alcanzar, supongamos, no sé, un juguete, el control del televisor que siempre a los bebés les llama la atención, ¿no? Quiere alcanzar un objeto X. Entonces el bebé, ¿qué hace? Hace este movimiento, ¿no? Como, bueno, no se ve muy bien acá en la pantalla, pero hace como este movimiento de querer alcanzar. Un movimiento que meramente para el bebé tiene la finalidad de querer alcanzar un determinado objeto, de intentar agarrarlo, ¿sí? Y esos movimientos son movimientos más bien azarosos, ¿no? El bebé como que intenta con el cuerpo llegar a ese objeto, ¿sí? Más allá de que no llegue, intenta, y ahí meramente es una cuestión azarosa, donde hay un movimiento que está orientado netamente a intentar modificar el objeto, o en este caso intentar, aunque sea, alcanzar el objeto que él quiere. ¿Qué pasa? Ese bebé se desarrolla dentro de una sociedad, dentro de un grupo familiar, y supongamos que está su mamá o su papá con él en la habitación, y entonces ven que el bebé hace esto y dicen, ay, ¿qué querrá alcanzar? ¿Querrá ese juguete? ¿Querrá esto que está acá? Y se lo alcanzan, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo esa mamá o ese papá? Lo que están haciendo es significar, darle un significado a ese movimiento que está haciendo el niño, ¿no? Recordemos que para el niño era simplemente un movimiento azaroso que intentaba alcanzar un objeto. Pero viene un tercero que actúa como un mediador entre el niño y el objeto, viene un tercero que actúa como un mediador y le alcanza entonces al niño el objeto. Y entonces, ¿qué pasa? Este momento donde viene un tercero, una persona como un mediador que modifica la situación, hace que se modifique la función misma de este movimiento que hacía el niño de intentar agarrar, ¿no? ¿Por qué? Porque este movimiento pasa de estar dirigido a un objeto a estar dirigido hacia una persona, ¿sí? Se convierte en un medio de relación para poder llegar a ese objeto que él quiere alcanzar. Entonces, este movimiento tiene reacción, ¿por qué? Tiene reacción, no, tiene sentido, ¿por qué? Por la reacción que generan los demás. Si ese niño hubiese estado solo y no hubiese estado en interacción con otros, ese movimiento seguía siendo meramente un movimiento azaroso de intentar alcanzar el objeto. Como los demás reaccionan, le dan un significado a ese movimiento y le dan otro sentido, eso hace que este mismo movimiento adquiera otro sentido y que posteriormente se convierta en un gesto indicativo, que después el niño de reiteradas veces va a saber que señala así o hace así con la mano y ya eh, le van a alcanzar el objeto, pero porque no va directamente al objeto, sino que va dirigido hacia otras personas para poder, eh, para poder alcanzar ese objeto. Entonces, ¿cómo se ve la internalización? Bueno, primero todo sucede en un plano interpsicológico, es decir, el niño quiere alcanzar un objeto, viene una tercera persona, viene en contacto con un otro y le da un significado y reestructura el sentido de ese movimiento. Primero sucede en interacción con los otros, ¿sí?
los adultos lo que hacen es interpretar el movimiento del niño. Y una vez que los adultos lo interpretan y le dan un significado, se produce la internalización, es decir, luego esto que primero era una operación externa empieza a reconstruirse y empieza a suceder en el plano interno y deja de ser un movimiento azaroso para el niño, sino que justamente el niño empieza a tener un control voluntario del mismo. ¿Se acuerdan que decíamos los procesos psicológicos superiores implican una regulación voluntaria también? Y entonces el niño comienza a utilizar este gesto indicativo como tal, como un gesto propiamente dicho, y no se fija en el objeto que quiere alcanzar, sino que busca generar una reacción en otra persona, ¿no? Entonces dice, bueno, este es un ejemplo de ese bigot, que es el gesto indicativo de cómo hay un proceso que primero sucede necesariamente en contacto con otros, y luego se internaliza y empieza a suceder en el plano intrapsicológico. Entonces, ¿cuáles son las tres características que tiene la internalización? Bueno, que hay una operación que representa una actividad externa que se reconstruye y empieza a suceder de forma interna. Hay un proceso interpersonal que se transforma en un proceso intrapersonal. Y esta transformación del proceso interpersonal en intrapersonal es el resultado, dice Vygotsky, de una prolongada serie de sucesos evolutivos. ¿Cómo se refleja esto? Bueno, hay esto de que este traspaso de lo inter a lo intra es el resultado de un conjunto de sucesos evolutivos, se refleja muy bien con cómo entiende él el lenguaje, ¿no? Y él va a decir, bueno, el lenguaje va a ser un proceso, un proceso que se adquiere primero en interacción con otros, ¿no? O sea, el lenguaje es el proceso psicológico superior por excelencia, y es un instrumento mediador, decíamos hace un rato, no solo en la relación con los otros, sino también en la relación conmigo mismo. Y entonces, por lo tanto, aplica esta ley de doble formación de los procesos psicológicos superiores para el lenguaje. Entonces va a decir, bueno, el lenguaje en un principio es un lenguaje social, dice Vygotsky, sí, es un lenguaje que tiene una función meramente comunicativa, que yo puedo adquirir el lenguaje porque estoy en interacción con otros, porque estoy en una determinada cultura, porque me relaciono con un conjunto de personas, y adquiero el lenguaje con una función meramente comunicativa, que es lo que Vygotsky denomina el lenguaje social. Luego, dice Vygotsky, comienza, digamos, en este proceso de internalización, ¿sí? Recuerden, ¿no? De reconstrucción de una operación que sucede en lo externo hacia lo interno, ¿sí? Entonces, decíamos recién que la internalización es el resultado de una serie de sucesos evolutivos. Entonces, en el caso del lenguaje, vemos que primero es un lenguaje meramente social, que tiene una función comunicativa. Después de ese Vygotsky podemos ver el lenguaje egocéntrico. ¿Qué es ese lenguaje egocéntrico? Es un poco cuando utilizamos el lenguaje para regular nuestra propia conducta, nuestros propios pensamientos, y él dice, bueno, el lenguaje egocéntrico se observa claramente, ¿vieron cuando las niñas están haciendo algo, supónganse algo difícil o algo que los tiene muy concentrados, y van explicando lo que hacen de forma oral, pero no están explicándoselo a otra persona, sino que van un poco relatando o pensando lo que tienen que hacer en voz alta, sin querer comunicárselo a otros? ¿Vieron que a veces vemos a niñas jugando y que están relatando o están explicando algo en voz alta? Bueno, dice Vygotsky, esa es la etapa del lenguaje egocéntrico, es un lenguaje que está regulando nuestro propio pensamiento y que lo vamos diciendo en voz alta, y a medida que se va desarrollando este lenguaje egocéntrico va comenzando a ser un poco más abreviado, empieza a ser más incomprensible para los demás, porque no utilizamos el lenguaje de la misma manera que si queremos comunicar, a cuando lo queremos hacer para regular nuestros propios procesos. Condensado tiende a la omisión, a abreviación, y después dice Vygotsky, finalmente pasamos al lenguaje interno, ¿sí? Que este lenguaje interno, va a decir, es el que básicamente nos permite pensar como seres humanos y el que nos permite organizar nuestros pensamientos, ¿sí? Y un poco va a decir Vygotsky, bueno, nos vamos regulando en nuestra propia relación y en nuestras propias actividades con nosotros mismos a través de este lenguaje interno. Entonces vamos pensando, bueno, tengo que hacer esto, ¿no? Como que uno va pensando en términos, no ya en voz alta, como lo hacían las niñas, sino que ya adquirimos un lenguaje interno que es lo que va a organizar, va a regular nuestro pensamiento. Y es un ejemplo que a mí me parece perdón, antes del ejemplo, digo, en esto se refleja bien esto que dice Vygotsky, bueno, la internalización es el resultado de un conjunto de sucesos evolutivos. Y en el caso del lenguaje se refleja claramente. Primero tenemos un lenguaje social, sucede netamente en interacción con otras personas, sucede en lo interpersonal,
tiene una función comunicativa, después pasa este lenguaje egocéntrico que vamos hablando en voz alta para intentar regularlo, y finalmente logramos hacer esta reconstrucción interna de esta operación que primero sucedía de forma externa, que primero sucedía de forma interpersonal, para hacerlo de manera intrapersonal. Y fíjense que ese lenguaje interno, decíamos, ¿no? Cuando hablamos de la internalización, no implica simplemente la mera una copia entre lo que sucede con otros hacia lo que sucede de forma interna, sino que requiere una reorganización de todo eso. Entonces vemos que este lenguaje interno no tiene las mismas características que el lenguaje social que usamos para comunicarnos, ¿no? Sino que lo reorganizamos y adquiere otras características, ¿sí? Bueno, y les decía recién que ustedes se van a ir dando cuenta que nos vamos regulando y vamos regulando nuestro pensamiento en términos de este lenguaje interno, pero a su vez yo me acordaba cuando estábamos en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Y teníamos que, por ejemplo, a mí me pasaba cuando tenía que dar clases, y no estaba acostumbrado a usar el Zoom, ni el Meet, ni a compartir pantalla, ni mucho menos, y entonces, las primeras veces que lo utilizaba, estaba un poco en este nivel del lenguaje egocéntrico, porque iba diciendo, bueno, perfecto, ahora tengo que poner compartir pantalla, ahora tengo que abrir el PowerPoint, ahora tengo que poner presentar. Se estaba como que iba diciéndome a mí misma en voz alta todos los pasos que tenía que seguir, como una forma de ir regulando mi propio pensamiento, ¿no? Bueno, ahí en un plano más explícito, por eso digo de lenguaje egocéntrico, pero constantemente, dice Vygotsky, ese lenguaje interno es el que permite organizar nuestro pensamiento y el que va a regular constantemente, y es el que nos permite justamente desarrollar, ¿no? el pensamiento. Es algo muy importante el lenguaje dentro de la teoría de Vygotsky. Bien, veíamos que en el caso, cuando hablamos de la relación entre aprendizaje y desarrollo, en el caso de Piaget, decíamos, bueno, Piaget propone que el aprendizaje va, digamos, va dependiendo del nivel de desarrollo que alcance el sujeto. Y Vygotsky va a plantear una relación bien distinta con respecto al aprendizaje y al desarrollo, y entonces él para explicar cuál es la relación que establece él entre aprendizaje y desarrollo, lo que hace es exponer tres posiciones teóricas diferentes respecto a la temática para luego decir, bueno, lo que yo voy a proponer va a ser esto. Entonces dice por un lado, bueno, tenemos la primera posición, donde los procesos de desarrollo son independientes del aprendizaje, como por ejemplo la posición de Piaget, dice Vygotsky, ¿no? Donde el aprendizaje va a remolque del desarrollo, ¿sí? El desarrollo o el nivel de maduración que tenga el sujeto va a ser una condición previa y una condición necesaria para que se produzca el aprendizaje. Después tenemos otras posiciones donde el aprendizaje es desarrollo, como por ejemplo para las teorías conductistas, es decir, aprendizaje y desarrollo se dan simultáneamente. Después hay otras posiciones donde el desarrollo se basa en dos procesos que proponen que el desarrollo se basa en dos procesos diferentes, pero que a su vez se relacionan entre sí, que es la maduración en términos de desarrollo del sistema nervioso y el aprendizaje. Como por una de las teorías que propone esta es la teoría de la Gestalt, que no es una teoría que trabajamos en profundidad, pero bueno, para que lo tengan presente. Y entonces dice, bueno, se produce como un ida y vuelta en esta posición, ¿no? Donde la maduración posibilita el aprendizaje y el aprendizaje estimula la maduración. Pero Vygotsky va a decir, bueno, yo no concuerdo con ninguna de estas tres posiciones, ¿sí? Y entonces, para explicar la relación que él entiende entre aprendizaje y desarrollo, propone el concepto de zona de desarrollo próximo, ¿sí? Que es un concepto muy importante en su teoría. ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? Bueno, es la distancia que hay entre el nivel real de desarrollo del sujeto, ¿sí? ¿Qué es el nivel real del desarrollo? Bueno, es la capacidad que tiene esa persona de resolver un problema de forma independiente, y el nivel de desarrollo potencial, que refiere a la posibilidad de resolver un problema con la guía o con la ayuda de un adulto o de una persona que sea más capaz. Entonces, la zona de desarrollo próximo es esa zona que está entre la zona de desarrollo real, que decíamos, aquello que yo puedo hacer y puedo resolver de forma independiente, de forma autónoma, y la zona de desarrollo potencial, que es lo que yo puedo resolver o puedo hacer con ayuda de un otro, de un adulto, de un maestro, de alguien que tenga más capacidad o más conocimiento en esa determinada temática. Lo que está entre esas dos zonas, dice Vygotsky, es la zona de desarrollo próximo. Y entonces él lo que va a decir es, ¿por qué usa esto para explicar la relación entre aprendizaje y desarrollo? Porque él va a decir, bueno,
el hecho de que nosotros actuemos en esa zona de desarrollo próximo es lo que va a permitir que el aprendizaje vaya tirando del desarrollo, ¿sí? Porque él va a decir, de nada tiene sentido que nos quedemos simplemente en lo que la persona o el niño o el estudiante sabe hacer de forma independiente, lo que ya conoce, lo que ya puede resolver, porque ya lo sabe hacer, ¿sí? Ni tampoco tiene sentido que nos vayamos a enseñarle algo que esté muy lejos y que no tenga forma de poder aprenderlo, ¿no? Entonces dice, lo que tenemos que hacer y lo que va a permitir, digamos, las situaciones de aprendizaje van a permitir generar desarrollo cuando actuemos en esa zona de desarrollo próximo, cuando actuemos entre lo que la persona puede hacer sola y lo que puede hacer con ayuda de alguien hoy, pero que mañana lo va a poder hacer solo. Es decir, eso que está ahí próximo, que necesita una ayuda, necesita una colaboración para poder realizarlo, pero que pronto, ¿sí?, lo va a poder hacer de forma autónoma. Entonces dice, ahí es donde tenemos que actuar y son esas instancias de aprendizaje las que van a ir generando desarrollo. Entonces, así como para Piaget es necesario que haya un cierto nivel de desarrollo para que se produzca el aprendizaje, Vygotsky va a proponer la idea contraria y va a decir, es justamente el aprendizaje el que va a ir siendo generador del desarrollo, el que va a ir de alguna forma tirando del desarrollo. ¿Y cómo? Bueno, actuando justamente en esta zona del desarrollo próximo, ¿sí? Bueno, y después hay un concepto muy importante dentro de la teoría sociohistórica de Vygotsky, que no lo propone específicamente Vygotsky, pero que es un concepto muy importante y de mucha aplicación para lo educativo. El andamiaje implica la interacción entre un sujeto más experimentado y un sujeto menos experimentado, podríamos ponerlo en términos de novato y experto, ¿sí? Hay una situación y se produce una interacción entre un sujeto que conoce más sobre un tema y un sujeto que no conoce tanto sobre un tema. Y el andamiaje implica que sea una actividad que se resuelva colaborativamente, es decir, que el sujeto menos experto, ¿sí?, el que conoce menos sobre el tema, se vaya apropiando gradualmente del saber del experto, ¿sí? Entonces, el novato participa de una tarea compleja que no puede resolver por sí mismo, y al principio el experto va teniendo mucho más protagonismo, ¿no? Porque lo va guiando, va actuando colaborativamente en esta actividad, y luego lo que va haciendo el experto va haciendo, delegando este control que tiene hacia el novato, para que sea el novato el que tome protagonismo y el que pueda ir apropiándose de todos esos saberes, ¿no? Es una especie de ayuda, de acompañamiento, ¿no? Y que tiene como requisito que haya un desmonte progresivo. ¿Qué quiere decir? De nada tiene sentido que la persona siempre necesite ayuda para resolver la tarea. El concepto de andamiaje, ¿qué quiere decir? Bueno, acá tienen estas tres características. Debe ser ajustable en términos de que debe ser adecuado a la experiencia y a las competencias que tenga la persona que conoce menos sobre el tema, ¿no? Menos experto. Debe ser necesariamente temporal, esto que decíamos recién. De nada tiene sentido que la persona siempre necesite ayuda o siempre necesite un acompañamiento para resolver la tarea. La idea es que se produzca esta interacción entre una persona que conoce más sobre un determinado tema o actividad y una persona que conozca menos. ¿Para qué? Para que esa persona que conozca menos se vaya apropiando gradualmente de todos estos conocimientos, de todas estas capacidades, y luego lo pueda hacer solo, como decíamos en la zona de desarrollo próximo, ¿no? Es esto que yo hoy lo puedo hacer con ayuda, pero que pronto lo puedo hacer solo. Entonces, el andamiaje tiene que ser temporal, si no, no cumple la función de andamiaje, y a su vez tiene que ser audible y visible. ¿Qué quiere decir esto? Que el novato tiene que reconocer y tiene que ser consciente de que es asistido en la realización de esa actividad, ¿no? Tiene que tener, darse cuenta de que está haciendo, que está recibiendo esa ayuda o esa colaboración, y justamente los logros y los avances son productos de una actividad colaborativa, de una actividad intersubjetiva, ¿no? Esto vuelven a aparecer conceptos de la teoría de Vygotsky, ¿no? Es esto que primero sucede de forma interpersonal y luego el novato se va apropiando de todas esas cosas de forma intrapersonal. Entonces, el foco no está puesto en la transmisión de saberes, si se quiere, de la persona más experta hacia el novato, sino que es un uso colaborativo de estas formas de mediación. Y un poco lo que intentamos hacer en educación es justamente generar estos andamiajes, ¿no? Generar estos acompañamientos, generar estas ayudas, generar estos soportes para que los estudiantes vayan apropiándose de un montón de conocimientos, pero que por supuesto que sean andamiajes temporales, ofrecer ayudas temporales. ¿Por qué? Porque no es meramente una transmisión de un lugar hacia el otro, sino que justamente es este proceso intersubjetivo que sucede
y que la idea es que después vayan adquiriendo el propio protagonismo los estudiantes y vayan dejando de necesitar estos andamiajes y estos acompañamientos específicos, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos terminando entonces con esto, con este concepto de andamiaje, con la explicación de la teoría de Vygotsky. Espero que les haya servido esta grabación. Muchas gracias.